Y hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie de programación de aplicaciones Java de escritorio estructuradas según el patrón de diseño, modelo, vista, controlador, que aplican protocolos de validación en la gestión de los datos de la aplicación. Continuamos con el segundo ejercicio de esta serie a partir del punto en el que lo dejamos en el vídeo anterior, en donde concluimos la construcción de la vista de la aplicación. En el día de hoy vamos a abordar la construcción del controlador, vamos a configurar el sistema de persistencia y vamos a comprobar el funcionamiento del programa. Así que vamos a ello. Paquete controllers y abrimos la clase controller. Bien, bajamos y aquí en el constructor tenemos que establecer que el controlador de persistencia va a actuar sobre ficheros properties de Java. Por tanto, tenemos que cambiar este controlador por la clase correspondiente a la persistencia que utiliza ficheros properties de Java, que es este de aquí. ¿De acuerdo? Luego cambiamos este constructor por este de aquí. Y asunto resuelto. Ya tenemos la persistencia en ficheros properties de Java. Bien. Vamos al método procesar importación, que es el que se encarga de traer los datos desde la persistencia, y vamos a tratar el método sincronizar modelo vista, que lo tenéis aquí. Control, clic y aquí está. De acuerdo. Empecemos con el número. view.txf número setText model get número. Duplicamos. View txf serie setText model get serie. ¿Vale? Duplicamos. View cbb fracción, es la lista desplegable, set selected item model get fracción. Muy bien, duplicamos esta línea de aquí. Vale, view txf fecha setText model get fecha. Duplicamos y por último view.txf precio setText model get precio. Bien, estupendo, genial. Pues ya tenemos el método sincronizar modelo vista. Vamos con el método simétrico sincronizar vista modelo, en donde actualizamos el modelo con los valores que tenemos en la vista. Entonces, model set número view punto txf número punto get text. Ahí estamos. Duplicamos. Model set serie view txf serie get text. Genial. Siguiente. Model. Desplazamos esto aquí arriba un poco. Vale. Model set fracción view cbb fracción get selected item. ¿Vale? Fijaros que está en rojo porque lo que espera el modelo es que fracción sea de tipo string y lo que entrega la lista desplegable mediante el método getSelectedItem es un objeto. Hay que hacer un bonito casting, pero afortunadamente NetBeans ya nos lo sugiere mediante esta sugerencia. Hacemos clic en la bombilla y el casting se hace automáticamente. ¿De acuerdo? Muy bien. Duplicamos. Model set fecha
view txf fecha getText. Y por último, model setPrecio view txf precio getText. Genial, pues ya tenemos el método sincronizar vista modelo. Bien, vamos con el método validar controles subjetivos. Aquí tenemos las muestras y vamos a modificarlas para el contexto de este supuesto. Esto lo descomentamos, eliminamos este de aquí, vale, y este lo vamos a llamar número key, útiles validación, que hay que importarlo, validar campo texto, y el primer control subjetivo que tenemos es el campo de texto de número, que sería txf número. La expresión regular para validar el dato de ese campo sería er número, y el texto de reemplazo pues sería interrogante final. Bien, eliminamos esta segunda línea de muestra y duplicamos la primera. Vale. El siguiente semáforo será serie, ok. El campo de texto será txf serie y la expresión regular será er serie. Vale, duplicamos. La lista desplegable no es un control subjetivo. Quiere decirse que cualquier valor que elijamos a partir de ese control será siempre válido. Por tanto, no hay que incluirlo en este método. Pasamos a la fecha. Vale, para validar la fecha hemos de utilizar un método diferente, validar campo fecha. Y validar campo fecha necesita el campo de texto que contiene la fecha, que es txf fecha. No hemos de pasar la expresión regular y le pasamos un texto de reemplazo para el caso de que el campo esté vacío. ¿Vale? Duplicamos esta segunda línea, control C, control V, y la vamos a llamar precio, que es el último de los datos del formulario. Validar campo texto, view txf precio. La expresión regular sería er precio y el texto de reemplazo sería el interrogante final. ¿Vale? Bueno, pues vamos a generar el valor de retorno. Sería el semáforo de validación del primer campo and el semáforo de validación del segundo campo and el semáforo de validación de la fecha and el semáforo de validación del precio. Listo. Bien, según el enunciado, el fichero que se recibe con los datos puede estar en cualquier localización. Luego, a la hora de importarlo, tenemos que tener la capacidad de navegar hasta la carpeta donde esté el fichero para poder cargarlo. Eso significa que tenemos que modificar un poco el método procesar importación, este de aquí, ¿vale? Bien, pues después de conocer el nombre del fichero que contiene los datos, vamos a definir aquí un objeto que nos va a permitir seleccionarlo. Selección fichero. Correcto. JFileChooser, que así es como se llama la clase que nos va a permitir acceder a un cuadro de diálogo de selección de ficheros. La importamos, muy bien, lo vamos a llamar selector igual operador de instanciación
file chooser y le vamos a pasar el nombre del fichero que acabamos de conocer en el paso anterior respecto de las propiedades de la aplicación, que se va a llamar fichero. En realidad lo que hace es situar el selector de ficheros en el directorio donde está ese fichero. Bien. Siguiente paso. Análisis, selección, fichero. Muy bien. Cuando aparece el diálogo de selección de ficheros, podemos seleccionar un fichero o no. Si no seleccionamos nada, no cargamos datos, pero si seleccionamos un fichero, lo suyo es que el proceso posterior de carga de los datos de ese fichero esté en consonancia con esa selección. Luego tenemos que poner una estructura de decisión simple. If selector show open dialog. Fijaros que hay un método para abrir ficheros y un método para guardar, ¿vale? En este caso nos interesa el método para abrir ficheros. Bien. Show open dialog, dependiente de la vista, genera la aparición del cuadro de diálogo y le brinda al usuario la capacidad de interactuar con él. Si el usuario decide seleccionar un fichero para abrirse, este método devolverá un código de estado. Si el código de estado se corresponde a la selección de un fichero, entonces tenemos que compararlo con el valor de la clase JFileChooser que se llama ApproveOption, ¿vale? Pues si esta igualdad se cumple es que hemos seleccionado un fichero. Abrimos llave aquí y esta llave la llevamos hasta aquí abajo. Arreglamos. Pues bien, lo que vamos a necesitar va a ser saber la ruta del fichero seleccionado mediante el cuadro de diálogo. Fichero seleccionado. El fichero seleccionado estará en la forma de objeto file, luego file f igual a selector punto get selected file, punto y coma. Importamos la clase file y por último, aquí a la hora de importar el modelo, en vez de elegir el fichero por defecto que venía con las propiedades, lo que vamos a hacer va a ser elegir el fichero que se ha seleccionado aquí, ¿de acuerdo? Luego aquí sería f.get absolute path. Y ahora sí. Muy bien, pues hemos de hacer el proceso simétrico para el método procesar exportación, en el sentido de que pues a la hora de guardar los datos de la vista en la persistencia, el enunciado nos dice que podemos elegir el nombre y la localización del fichero en donde se van a codificar esos datos. Luego, al igual que antes, después de obtener el fichero de datos de las propiedades de la aplicación, vamos a generar un objeto que nos permita seleccionar el fichero de salida. Luego nos vamos al método de antes y copiamos estas dos líneas de aquí. ¿Vale? Estas dos líneas las copiamos. Control C y venimos aquí y las pegamos. Arreglamos esto. De acuerdo. Aquí abrimos una llave. Arreglamos esto un poco. Muy bien. Pues aquí hemos instanciado
un objeto JFileChooser que nos permite abrir un diálogo para poder seleccionar la localización y el nombre del fichero donde se van a guardar los datos. Y aquí sucede lo mismo que antes. Si la interacción del usuario con ese cuadro de diálogo supone que se ha seleccionado un destino, lo que hemos de hacer aquí es averiguar ese destino cuál es y utilizarlo para exportar el modelo. Vale, pues igual que antes, copiamos el código del fichero seleccionado, este de aquí, control C, lo pegamos, control V, lo arreglamos, muy bien. Y aquí a la hora de exportar el modelo, ¿veis? En este método, a la hora de exportar el modelo, cambiamos el fichero original que viene en las propiedades, este de aquí, ¿veis? Cambiamos el fichero original que viene en las propiedades de la aplicación por el fichero que ha seleccionado el usuario, este de aquí, ¿de acuerdo? Luego sería f.getSelected getAbsolutePath. Y con esto tenemos los dos métodos de importar y exportar los datos a la persistencia completados. Hemos de acudir al fichero de propiedades para asegurarnos el nombre correcto. Luego nos vamos aquí a la sección File, desplegamos el proyecto, ¿vale? Y aquí tenéis el fichero de propiedades de la aplicación. Lo desplegamos y como veis el nombre del fichero, que esto está establecido en la plantilla, por defecto es JSON. Nosotros lo vamos a cambiar por Properties, que es el nombre de un fichero de propiedades de Java. Properties. Guardamos. Correcto. Y ahora tenemos que ajustar la clase que realiza el control de la persistencia. En este caso es esta que tenéis aquí. Vale, la abrimos. Vale. Y aquí arriba, ¿veis aquí? Aquí arriba tenemos que definir cómo se van a llamar las propiedades que van a contener los datos. Descomentamos esta primera y se va a llamar, pues, lotería.número. Y la propiedad se va a llamar PRP_número. Duplicamos. La siguiente propiedad que contiene la serie se va a llamar PRP_serie y se va a llamar lotería serie. Duplicamos. PRP_fracción. Y la propiedad fracción. Duplicamos. Siguiente. PRP_fecha. Lotería.fecha. Y el último, PRP_precio, lotería.precio. Bien, ya hemos definido cómo se van a llamar las propiedades que van a referir cada uno de los datos de la aplicación. Ahora, nos vamos al método convertir propiedades modelo, que es el que traslada los datos desde las propiedades al modelo, y seguimos los pasos de la muestra. Descomentamos este código de aquí. El ítem 1 sería el número. Y aquí sería útiles validación PRP getProperty del número, y la expresión regular que lo valida sería PRNúmero. Pues bien, del modelo sería setNúmero, model getNúmero. Bien, si el dato importado de la persistencia no es correcto, pues llamamos una excepción. Digamos que los datos son correctos. ¿Vale?
Pues este código lo tenemos que repetir para el resto de los datos del modelo. Cogemos este código, lo duplicamos y aquí iría serie. Validar dato, getProperty, PRP serie. La expresión regular sería rSerie y aquí en el modelo sería setSerie model getSerie. Genial. Duplicamos y aquí tendríamos fracción. getProperty de fracción. La expresión regular de fracción sería r fracción y aquí sería set fracción y aquí sería get fracción. Bien, genial. Duplicamos. Después de fracción vendría fecha. Muy bien. Para validar la fecha tendríamos que llamar a la librería útiles de fecha y allí llamar al dato validar fecha al que le suministramos el dato de la propiedad PRP fecha sin expresión regular, porque este método no la necesita. Bien, en caso de que sea correcta, set fecha del modelo get fecha del modelo. Y por último, cogemos este código, lo duplicamos aquí y se correspondería con el precio. ¿Vale? Útiles validación, validar dato de la propiedad PRP precio con la expresión regular ER del precio y aquí sería model set precio model get precio. Vale, genial. Bueno, se trata de pasar los datos de estas propiedades al modelo. Luego el origen sería estas propiedades, es decir, sustituimos este código de aquí, control C y lo pegamos aquí, control V. ¿De acuerdo? Aquí copiamos este código, control C y lo pegamos aquí, control V. Y así sucesivamente. Respecto a la fracción, control C, control V, control C en la fecha, control V y aquí sería control C, control V. ¿Veis qué fácil? Bueno, esto se debe, todas estas comprobaciones de pasar de las propiedades al modelo, se deben al hecho de que es posible que el fichero de propiedades haya sido pues manipulado o esté corrupto o los datos no sean correctos y hay que hacer una validación de esos datos que se cargan. De tal manera que si alguno de ellos no es correcto, lo que hacemos es llamar a una excepción y la excepción lo que dice que los datos están corrompidos. No podemos arriesgarnos a cargar datos que estén corruptos desde una persistencia que realmente la aplicación no controla. Sin embargo, el proceso inverso, el proceso que pasa los datos del modelo a las propiedades, parte del hecho de que el modelo siempre contiene datos correctos. ¿De acuerdo? El modelo siempre va a contener los datos validados y correctos, porque si los datos que van al modelo no están validados, no se pasan al modelo. ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer aquí simplemente es hacer un volcado desde el modelo a las propiedades, que sería el proceso inverso de aquí, pero sin tantas comprobaciones. Tal que sí.
prp.setProperty. La clave para el primer campo sería prp número y el valor para el primer campo sería model.getNúmero. ¿Veis cómo aquí es mucho más simple? Vale, duplicamos y el siguiente paso sería prp serie model get serie. Duplicamos prp fracción model get fracción. Duplicamos prp fecha model get fecha. Duplicamos prp precio model get precio. Bien, pues arreglamos aquí, eliminamos este comentario, guardamos y, como siempre digo, salvo error u omisión, el código está listo. Vamos a compilar y vamos a comprobar si funciona. F6 y aquí tenemos nuestra interfaz. Bien, lo primero que vemos es que el foco está en el botón importar y lo suyo sería que este foco estuviera en el campo de número, ¿vale? Vamos a hacer que eso sea así. Cerramos, nos vamos a la vista, código, nos vamos a iniciar posterior, está aquí, init after, y donde pone enfocar control inicial, vamos a decirle que el control inicial sea el campo de texto del número, txf número. Vale, vamos a ver si es verdad. F6. Bien, como veis, ahora el foco está en el campo de texto de número, ¿vale? Vamos a poner unos datos de prueba, como por ejemplo, pues 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a poner la serie, pues no sé, la serie 1, 2, 3. Vamos a seleccionar la fracción sexta y vamos a poner una fecha, por ejemplo la fecha de hoy. Esto de aquí es la fecha de hoy. Y el precio, pues vamos a poner, pues no sé, el precio 1, 2. Y vamos a exportar. Se supone que estos datos deberían de ir a la persistencia. A ver si es verdad. Exportamos y nos ofrece que seleccionemos dónde vamos a guardar los datos, ¿vale? El diálogo debe de ser guardar, no abrir. Vamos al controlador y donde pone exportación, en vez de poner show open dialog, hemos de utilizar el método show save dialog. Vale, vamos a probar otra vez. 6. Vamos a importar los datos que hemos guardado antes. Seleccionamos lotería properties. Aquí están los datos, veis que ha funcionado bien. ¿Vale? Vamos a cambiarlos. 5, 4, 3, 2, 1. La serie que sea pues la 145. La fracción pues que sea la 9. La fecha pues que sea pues no sé, el 31 del 8 del 2017 y el precio que sea 21. Vamos a exportar. Nos pide dónde queremos guardarlo. Vamos a decirle que lo guarde con el mismo nombre que antes, lo que significa que el contenido de este fichero va a ser sustituido por el nuevo. Le damos a guardar. Datos exportados correctamente. Vamos a ver si es verdad. Vamos al icono de abrir fichero. Vamos a documentos y aquí tenemos el fichero. Lo abrimos y aquí está el fichero. ¿Veis? Lotería.precio. ¿Veis? El precio. La fecha
la fecha, la fracción, la 9, la serie, la 145 y el número, el 54.321. ¿Vale? Bueno, pues parece que todo funciona correctamente. Probadlo vosotros y ya me decís algo. Venga, hasta luego. Y bien, esto es todo por el día de hoy. Recuerda que abajo en la descripción del vídeo encontrarás un enlace para descargar todo el código de este ejercicio en un proyecto que podrás abrir y examinar tranquilamente en tu NetBeans. No olvides decirme lo que opinas dejando tus comentarios, sugerencias y opiniones sobre lo que acabas de ver.